A continuación vamos a conversar un poco acerca de las diversas manifestaciones clínicas que ocurren en la enfermedad tiroidea y su repercusión ocular. Este caso clínico lo presentamos cuando yo aún hacía mi entrenamiento en el departamento de órbita del Hospital de la Luz, y lo traje para presentarlo porque es bastante interesante respecto a lo variado que pueden ser las manifestaciones clínicas en la enfermedad tiroidea, ¿no? Estamos acostumbrados a la mayoría reconocer casi de inmediato los signos clásicos de la enfermedad, pero hay que tener en cuenta que pueden haber otras variedades, ¿no? Bueno, a continuación les presento a un paciente de sexo masculino. Cuando se presentó a la consulta tenía 50 años de edad, lo vimos el 7 de marzo de 2013 y su ocupación era comerciante. Esta es la fotografía de inicio del paciente, ¿no? Esto lo intercalé aquí con el caso clínico porque estas son las imágenes típicas que vamos a encontrar en las manifestaciones de un paciente con orbitopatía tiroidea o orbitopatía distiroidea. La mayoría, cuando hemos sido residentes, en la mayoría de entrenamientos que hemos tenido, cursos o lo que podamos revisar en internet, vamos a encontrar fotografías similares a esta, ¿no? Vamos a encontrar a pacientes que presentan retracción palpebral, sea superior, sea inferior. Vamos a encontrar a pacientes con los párpados hiperémicos, ¿no? Notamos, por ejemplo, la coloración de la piel de la frente del paciente, comparemos con la piel de los párpados y vamos a encontrar que hay un enrojecimiento de los mismos, ¿no? Tenemos el paciente con exoftalmos, con el desplazamiento en el eje anteroposterior del ojito, y con una imagen que es similar a la que está abajo. Esta paciente tiene retracción palpebral mucho más marcada, igual es bilateral, asimétrica. Tenemos hiperemia palpebral, tenemos hiperemia conjuntival, tenemos proliferación del tejido graso, de la grasa orbitaria que rodea el ojo, tanto en los párpados superiores, en los párpados inferiores de esta paciente. Aquí es más marcado en los párpados superiores, y son las imágenes típicas de una orbitopatía distiroidea. En el caso del paciente que les presentamos, es un paciente saludable, sus antecedentes heredofamiliares fueron negados respecto a la familia, y con respecto a sus antecedentes personales patológicos, era un paciente que tenía diagnóstico de hipertiroidismo, y estaba tratado por endocrinología, que lo mantenía con niveles en estado eutiroideo, según su control, su bioquímica hemática. Tenía agregado que era diabético y tenía hipertensión arterial sistémica que estaba en control sin tratamiento médico, ¿no? El paciente refería que con dieta y algo de ejercicio se mantenía tensiones arteriales normales. En febrero de 2012 el paciente debutó con limitación de movimientos oculares, aparente proptosis bilateral, y fue tratado con esteroides, aciatoprina, e incluso planteó el diagnóstico de pseudotumor inflamatorio, ¿no? No tuvo confirmación con prueba terapeuta o biopsia, ¿no? Y en el caso de antecedentes oftalmológicos, el paciente negó alguna vez tener problemas en los ojitos. La primera vez que nos consulta fue el 7 de marzo de 2013. El motivo de la consulta fue disminución progresiva de la agudeza visual. El paciente refiere que en el último año su visión va disminuyendo, y se asocia la limitación de los movimientos oculares bilaterales, y al año de presentar el inicio de estos signos clínicos, el paciente presenta diplopia. Al presentar diplopia y posterior disminución de la agudeza visual, se agrega edema palpebral bilateral y empieza a tener ojo rojo, pérdida de cabello, intolerancia al frío, y refiere al paciente que tenía la piel muy seca. Esta es la imagen del paciente cuando lo vemos por primera vez. Encontramos a un paciente que tiene edema palpebral, tanto superior como inferior, tiene exposición escleral inferior en ambos ojos, pero es un paciente que, comparado con las imágenes clásicas de un paciente con una orbitopatía distiroidea clásica, no comparte la intensidad de síntomas, ¿no? De hecho, en esta fotografía frontal no podríamos decir que es un paciente con exoftalmos. Con respecto con la coloración de su piel, no podemos afirmar que este paciente tiene hiperemia palpebral. Y en el caso de la exposición escleral inferior, es un hallazgo bastante común en personas completamente saludables, ¿no? Lo curioso de este paciente, acá tenemos una fotografía más localizada. Vemos que prácticamente en el ojo izquierdo sería discutible si tiene o no hiperemia conjuntival, un poquito sí en el ojito izquierdo, sin otro hallazgo, ¿no? Entonces, cuando lo vemos por primera vez, tenía un tiempo de enfermedad de 1 año. Lo más llamativo del paciente es que con esta imagen, que podría ser de un paciente
podría ser incluso saludable, cualquier persona que lo veamos en la consulta. El paciente tenía una agudeza visual de 20/400 en el ojo derecho y de cuenta de dedos en el ojo izquierdo, que no mejoraba con agujero estenopeico ni con refracción. En el caso de los párpados se consideró que teníamos edema palpebral 2/4 cruces en ambos lados, y lo que también era muy llamativo es que había una gran restricción a los movimientos oculares. En escala de clasificación del 1 al 4 tenía restricción de -3 para mirar a la derecha, -2 a la izquierda, -5 para elevación de la mirada y -1 para el descenso, ¿no? En el ojo izquierdo -3, a la derecha, -4 a la izquierda, -4 superior, y prácticamente no podía realizar ningún tipo de excursión ocular hacia el movimiento para abajo, ¿no? En el segmento anterior encontramos hiperemia y quemosis conjuntival. La presión intraocular estaba dentro de lo normal, y en el caso del fondo de ojo se consideró que era no contributorio. Esta es la imagen del fondo de ojo derecho del paciente. Se describió como una papila amarillo-naranja, con emergencia central de vasos, con una excavación horizontal de 0,3, vertical más o menos 0,5. Y en el caso de la papila del ojo izquierdo, igual se consideró una papila amarillo-naranja con emergencia central de vasos, excavación vertical 0,3, horizontal 0,2, sin encontrar otro dato que aporte, ¿no? En este momento, debido principalmente al antecedente del hipertiroidismo, se planteó como primer diagnóstico la presencia de orbitopatía distiroidea. Sin embargo, quedaba la duda de la poca concordancia clínica con otros hallazgos, ¿no? más floridos. Estos son datos de la evaluación de la distancia de margen reflejo, la exposición escleral, la exoftalmometría. Encontramos que el ojo derecho tenía 22 milímetros, con base en 115, y en el ojo izquierdo 18 milímetros. Debido al compromiso severo de la agudeza visual, se consideró presencia de neuropatía óptica. Simplemente en la escala de la evaluación de PISA es 0 o 1. Si es 0 no tiene neuropatía, si es 1 tiene neuropatía, por eso es 1/1. En el caso de inflamación ocular se consideró que tenía 10/10, en diplopia 3/3 y en restricción 3/3. Esta imagen se las muestro. Sabíamos que contamos con la presencia de residentes de oftalmología en estas ponencias, y quería que comparemos las imágenes tomográficas normales de las órbitas, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen, que es muy didáctica, es una tomografía computarizada de órbitas que muestra un corte axial. Encontramos diversos elementos que tenemos que evaluar cuando evaluamos una tomografía de un paciente, ¿no? Encontramos, por ejemplo, el número 1, el cristalino, tenemos la cavidad vítrea, tenemos la coroides, la retina, la esclerótica, encontramos la papila, encontramos el nervio óptico en su trayecto intraorbitario. Aquí se ve en el lado izquierdo, no se ve en el lado derecho. Encontramos los músculos oculares, extraoculares, el músculo recto medial, los rectos laterales. Esta es una imagen contrastada. Encontramos la vena oftálmica superior. En el 8 también se ubica la glándula lagrimal. Una imagen nuevamente considerada normal: músculo recto medial, recto lateral, nervio óptico, ¿no? La pared medial orbitaria, la pared lateral. Encontramos los senos etmoidales anteriores, medios, posteriores, el seno cavernoso. Entonces comparemos esta imagen con esta imagen, ¿no? El paciente se le solicita tomografía de órbitas y encontramos que el paciente presenta edema en la porción anterior, más acentuado en el lado derecho, menor en el lado izquierdo, pero encontramos un marcado engrosamiento de los músculos extraoculares. En este caso, predominio del músculo recto medial, y sobre todo el mayor grosor del músculo se asocia cuando el músculo se dirige hacia el ápex orbitario, ¿no? Igual acá hay un engrosamiento de ambos músculos, lo vamos a ver en las siguientes imágenes. El músculo recto medial izquierdo muy engrosado, y aquí encontramos también el recto superior bastante aumentado de tamaño, ¿no? En este caso mucho más grueso en el lado derecho que en el lado izquierdo, ¿no? En este caso les muestro nuevamente, con fines didácticos, una imagen, una tomografía computarizada de órbitas, esta vez con un corte coronal, y más o menos para hacernos una idea del grosor normal de los músculos extraoculares, ¿no? Sea el recto superior, recto inferior, medial, lateral, el nervio óptico en el centro, y las diversas paredes orbitarias, ¿no? Medial, inferior, lateral, el techo de la órbita y los senos etmoidales. En este caso comparemos esta imagen, hagamos una idea a la escala porque no eran de tamaño similar, y encontramos este recto inferior, imagínense de qué tamaño, en el lado
derecho, el lado izquierdo y el recto medial también, tremendamente aumentado de volumen. Los rectos superiores también, aunque más en el lado izquierdo que en el lado derecho. Y una vez que los cortes coronales se van yendo hacia posterior, vamos viendo que incluso la masa muscular se va aumentando, concentrándose en el lugar donde menos espacio hay de la órbita, que es en el ápex, ¿no? Para finalmente tomar esta configuración, ¿no? Prácticamente todo el ápex orbitario, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ocupado. Por ejemplo, si hacemos una imagen mental del volumen orbitario, podríamos decir que casi el 40% está ocupado solo por un músculo. Y acá, por ejemplo, en el caso del recto inferior con el recto medial, prácticamente hacen una sola unidad, ocupando por lo menos el 50% del ápex orbitario, ¿no? Entonces, al tener estas imágenes, nuevamente de anterior a posterior, es que nosotros llegamos al diagnóstico de que el paciente presenta orbitopatía de Graves, orbitopatía tiroidea, distiroidea, en cualquiera de sus nombres, asimétrica, y que está asociada a neuropatía óptica compresiva bilateral, dándole un criterio de severidad al cuadro, aunque los factores inflamatorios no eran tan relevantes en este paciente. Este paciente realmente era una, entre comillas, una verdadera urgencia oftalmológica, porque su nervio óptico llevaba un año siendo dañado, pasando de oftalmólogo en oftalmólogo, recibiendo tratamiento por algunos con esteroides, y mientras se van muriendo, va produciéndose una pérdida axonal sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? El tratamiento de inicio fue para tratar la inflamación, se le colocó esteroides en 4 centímetros cúbicos en el lado derecho, 2 centímetros cúbicos en el lado izquierdo, intraorbitarios. Se solicitó campos visuales, laboratorio de función tiroidea y reevaluar con estudios completos, ¿no? Cuando vino el paciente por la colocación de esteroides, que eran esteroides de depósito, betametasona en dipropionato y en acetato, la combinación, el paciente tuvo leve mejoría en movimientos oculares, pero persistía todo lo demás, ¿no? Y se le inició además el tratamiento con esteroide bioral. Producto de una de las inyecciones de esteroide de depósito, tuvo un pequeño hematoma palpebral. Pero fuera de eso, el cuadro clínico, si observamos el lado izquierdo, se mantuvo tal cual como llegó, ¿no? Esto fue cuando se le colocó, y esta es una imagen que demuestra los movimientos oculares del paciente, ¿no? Cuando se le pide de la posición primaria de la mirada que mire hacia arriba, prácticamente no hay ninguna diferencia. Hacia abajo tampoco. Tiene marcada limitación. Aquí probablemente es desde su mejor posición hacia la derecha y hacia arriba, pero para el resto de posiciones prácticamente no tiene movilidad, ¿no? Estas son las imágenes de los campos visuales manuales que se le realizaron, en el cual está muy alterado el campo visual, sumamente dañado. Se le hizo también una perimetría de Humphrey 32 para documentar la pérdida, el daño del campo visual del paciente. Son campos visuales, de hecho, que no tienen parámetros de confiabilidad adecuados, y era por el daño nervio óptico del paciente, ¿no? Se le hizo otras pruebitas, glucosa, se documentaron los anticuerpos antitiroideos, la hormona, la TSH, T4 y T3, para ver que estuviera dentro de lo normal, y finalmente se diagnosticó pues orbitopatía de Graves bilateral asimétrica, y el tratamiento de este paciente es con cirugía descompresiva. Como ustedes vieron al evaluar la tomografía de órbitas, la presión orbitaria a nivel del ápex era la desencadenante del problema, por lo tanto no íbamos a lograr mayor cambio con tratamiento médico, ¿no? Y esta es la imagen del paciente junto antes de la propuesta, ¿no? Este caso clínico en realidad lo presentamos nosotros en Congreso Nacional de la Sociedad de Órbita para Cavidades Lagrimales en México, en Acapulco, para presentar la cirugía descompresiva. Pero se los traje para que conozcamos algunas manifestaciones aparte del paciente, ¿no? En este caso solamente les he traído las imágenes del postoperatorio del primer día. El paciente se le hizo orbitotomía de pared medial y lateral, solamente es para que vean cómo quedan al día siguiente, pero 3 meses después están muy bien, ¿no? Solo para comentarles finalmente que en el caso de este paciente, se alcanzó una agudeza visual final. Si recuerdan ustedes, la agudeza visual del ojito derecho fue 20/400, que no mejora. Este paciente alcanzó agudeza visual de 20/100 luego de la cirugía descompresiva. Y en el caso del ojo izquierdo, que su agudeza visual mejor corregida era de cuentadedos, alcanzó una agudeza visual final de 20/200, ¿no?
logró reconocer, discriminar colores luego de 4 meses de la cirugía descompresiva. Entonces, para hablar más o menos del manejo de la orbitopatía de Graves, tenemos que decirles que los mecanismos patogénicos aún no se conocen muy bien, que principalmente el edema del tejido adiposo, ¿no? por la infiltración de los tejidos, sea graso, sea muscular, es lo que produce mucho de la sintomatología. La proptosis es es la primera forma de descompresión orbitaria. El ojo se descomprime hacia la única parte abierta que tiene, que es hacia adelante. Produce retracción del párpado, puede producir queratitis por exposición, que genera todas las sintomatologías como sensación arenosa, dolor, lagrimeo, fotofobia. En el caso de cuando disfuncionan los músculos extraoculares, se va a producir restricción, diplopia, visión borrosa, y obviamente el aumento del contenido orbitario puede conducir a que se comprima el nervio óptico, y ahí es un poco, entre comillas, de en qué porción de la órbita se produce la mayor presión y a predominio de qué, de la parte grasa o de la parte muscular, ¿no? Lo cual puede producir obviamente alteración de la visión del color, disminución de la agudeza visual. Recordar que primero se pierde la discriminación de colores antes de perder agudeza visual. Podemos tener un paciente con agudeza visual 20/20 y si tú no le haces la test de colores, vas a perder un paciente que está haciendo neuropatía óptica por Graves, no la vas a detectar. Cuando cae la agudeza visual, ya es en etapas más avanzadas de la neuropatía. En este caso, la inflamación y la congestión venosa por el aumento de la presión venosa también contribuyen al edema, a la congestión, a las molestias del paciente, ¿no? Entonces, cuando no hay neuropatía óptica que no es severa y está activa, se dan medidas de soporte. Si está inactiva, medidas de soporte. Si tenemos que está severa y activa, tenemos que desactivarla. Pueden usarse esteroides, radioterapia, cirugía descompresiva. Y si está severa e inactiva, se puede también hacer cirugía muscular o cirugía solamente de párpados, por ejemplo, ¿no? En el caso del Graves severo es una tarea realmente difícil, muy complicada de manejar. No existe una fórmula única de seguimiento, se prueban diferentes estrategias. Y se está siempre tratando de mejorar los tratamientos disponibles, que pueden ser establecidos como los esteroides, la radioterapia orbitaria, de las que vamos a hablar a continuación, la descompresión orbitaria y últimamente el uso de oligoelementos que han demostrado cierto beneficio en determinado grupo de pacientes, ¿no? Entonces realmente esto sería la presentación de un caso clínico atípico de Graves, con también algunas imágenes típicas para dar paso a continuación a mis colegas que nos van a hablar de los tratamientos. Muchas gracias.